Muy buenos días con cada uno de ustedes, niños y niñas del quinto grado de primaria, sección A. Hoy día con ustedes vamos a compartir una clase más del curso de geometría. Recuerda que estamos en el cuarto bimestre, nuestra sesión la número 5 de geometría. El tema que vamos a trabajar, niños y niñas, es áreas de figuras planas. ¿Ya? Recuerda que siempre la competencia que trabajamos en geometría resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Listo, se acabó. Por acá mostramos el desempeño precisado. Con ello hacemos ver que nuestras clases son planificadas, organizadas de acuerdo a lo que indica el Ministerio de Educación. Entonces, el desempeño precisado nos dice claramente que tu niño o niña vas a aprender a resolver problemas que involucran áreas de figuras planas. Momentos de desarrollo y procesamiento. Ya por acá observamos 4 procesos que se llaman procesos cognitivos que tú haces, niño y niña, para lograr la capacidad de resolver. ¿Ya? El primer paso que siempre tú haces es la recepción de la información, ¿no? Ya, pues no. En esta ocasión no vas a leer el proceso, sino vas a visualizar, ¿no? Y leer la pregunta, ¿no? Vas a visualizar. Ya eso se llama recepción de la información. Paso número 2 que tú vas a hacer es, ¿qué concepto, qué teorema, qué cosas voy a aplicar en ese problema, ¿no? Paso número 3 que tú haces es, ya sabes cómo, qué teorema vamos a usar. Ajá, ahí lo voy a sumar, lo voy a multiplicar, dice, ¿no? Luego voy a dividir. Secuencias tus procesos. Y finalmente ya lo tienes todo claro y ejecutas, y llegas a la resolución, ¿no? Llegas a la respuesta, por eso participas por el chat, por el audio, ¿sí? ¿Entendido? Entonces esos procesos tú haces para lograr la capacidad de resolver, pues, ¿no? Vamos con área de figuras planas. Entonces leemos acá con mucho detalle, con mucha calma, por favor, acá, y entendamos bien, ¿no? Ya para esos niñitos que están ingresando recontra tarde, yo asumo que han activado su cámara. Si no lo hacen, serán retirados, ¿no? Tomaré la última captura también, ¿no? Porque han sido retirados, si es que hay algún reclamo, ¿no? ¿No? Listo. Vamos por acá. El área, mira, ¿qué cosa dice esa área? Es la medida de la extensión de una superficie. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? Dice, ¿no? Por ejemplo, tal vez, ¿no? Tu casita es así, ¿no? Un terrenito en forma rectangular, tu casita, terreno de tus padres, tú vives ahí, ¿no? Acá está la avenida, dice, ¿no? Tal vez, ¿no? La avenida principal, no sabemos, ¿no? Entonces, área significa esta acá, ¿no? Todo lo que contiene tu terreno, ¿no? Eso es área. Todo esto de acá, pues. Entonces, es la medida de la extensión de la superficie, ¿no? Eso de ahí se llama área. No me va a decir el color rojito es perímetro, pues no es el borde, ¿no? Entonces, tal vez tú has visto en las propagandas, ya sea en las redes sociales, en las calles, tal vez que has caminado por ahí algún anuncio, o en el periódico, dice, ¿no? Se vende un terreno de área, dice, ¿no? Entonces ahí habla la palabra área, ¿no es cierto? Se vende ¿cómo se llama? Un terreno de cultivo, de área, dice, ¿no? En el campo, ¿no? Entonces, eso yo asumo que has visto, ¿no? Has notado, pero no has prestado mucha atención ahí, ¿no? ¿Qué cosa era área, no? ¿No es cierto? Entonces, área es esa superficie, toda esa superficie que lo contiene, ¿no? Es evidente, alguna operación han hecho para calcular el área, pues entonces nosotros vamos a hacer algunas operaciones para calcular área de acuerdo a la figura, pues, ¿no? ¿Cómo es la figura? De acuerdo a eso vamos a utilizar algunas propiedades ya que ya están establecidos, pues, ¿no? Es evidente que todo eso se ha demostrado, pues, ¿no? Pero ya nosotros lo utilizamos nada más, pues. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí, Fernanda? Fernanda, ¿entendiste qué es área? Sí, ¿no? Pues mayormente eso es así, ¿no? Tu mamá, tu papá tal vez han comprado un terrenito antes que nazcas tal vez, ¿no? Entonces se supone que lo han vendido por metros cuadrados, ¿no? Más que nada trabajan en metros cuadrados, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué significa eso, profesor? ¿Qué significa? Dice, ¿no? Significa lo siguiente, pues, ¿no? Que cuando hablamos la palabra área o superficie, esos van a estar establecidos por qué, ¿ya? Por centímetros cuadrados o por metros cuadrados, por kilómetros cuadrados, etc. De acuerdo a la unidad con que está trabajando, ¿ya? Entonces, lo primero que tú debes fijarte acá, pues, ¿no? Por ejemplo, acá en este problema, ¿no? ¿En qué unidad está? En centímetros.
Si te pide área, harás tus cálculos, no sé, pues cómo será, ¿no? Entonces haces tus cálculos, tal vez sale 20, no sé. Entonces esta unidad tienes que elevarlo al cuadrado. Entonces esto significa, el lector que mira esto de acá dice, ah, esto es área, dice, ¿no? Pero si tú no lo pones al cuadrado esto de acá, no sé, pues qué cosas calcula, puede ser perímetro o tal vez has medido nada más. Entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando te pide área, pues la unidad debe estar elevado al cuadrado. ¿Has entendido, Natalia, eso? Natalia, ¿has entendido o no? Sí, Natalia. profesor. Eso es áreas, ¿ya? En la superficie que todo lo contiene, la figurita. Pues. Entonces, primero vamos a ver área de figuras poligonales, ¿no? De regiones polígonos. ¿Y qué es un polígono, profesor? Ya, polígonos es un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono. ¿No? Esos son los polígonos, ¿sí o no? Entonces, primero vamos a hablar del triángulo, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo, ¿no? Ya luego vamos a ver el área de un cuadrilátero, ¿no? Dentro del cuadrilátero encontramos paralelogramo, dentro del paralelogramo encontramos cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, ¿no? Y dentro del cuadrilátero encontramos qué cosa? Trapecios, trapezoides. Ah, entonces tienes que saber todos esos saberes previos que ya hemos aprendido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se calcula, dice, el área de un triángulo? Mira, por ejemplo, este es un triángulo, ¿ya? Tienes que saber su base, cuánto mide la base, ¿ya? Entonces así, ¿no? Esta de acá. Profesor, ¿siempre nos van a dar su base? No siempre, por ahora, como eres niñito, siempre te van a dar base con altura y tú multiplicas y divides entre dos, ¿no? Por ahora, ¿no? Pero más adelante ya estás en sexto, primera, ya no te van a dar. Tú tienes que calcular, ya tienes que aplicar saberes previos para saber cuánto vale su base, cuánto vale su altura. Pues para tu edad, sí, casi siempre te van a dar, ¿no? Casi siempre. ¿Se entiende esa parte, no? Sí, ¿no? Entonces tienes que saber, ¿no? La base es esto de acá, la altura. Siempre y cuando que el triángulo sea pues un triángulo acutángulo. Y tienes que saber también cuándo es un triángulo acutángulo, profesor. ¿Y qué pasa si te dan un triángulo obtusángulo? Mira, este es un triángulo obtusángulo, mira, observa. Esto acá, ¿no es cierto? Obtusángulo. Entonces, esto de acá será pues su base. ¿Y cómo es su altura? Su altura está acá, mira. Ya, no quiere decir que afuera, ¿no? Sino que está midiendo, ¿no? Ya, está midiendo su altura, así sí. Y también ya sabes que es un triángulo, ¿qué cosa? Rectángulo, ¿no? Estos son los catetos, esto es la hipotenusa, ¿no? Entonces, cuando es un triángulo rectángulo, facilito, ¿no? Multiplicas los catetos, ¿no? Multiplicas los catetos y divides entre dos. Es igualito, ¿no? Multiplicas estos dos valores y divides entre dos. Multiplicas esos dos valores, divides entre dos. Entonces estás calculando el área de este triángulo, ¿no? Sí, y así es lo que calculan, ¿no? Tal vez te has comprado un terreno, tu papá compra un terreno triangular, entonces así han calculado el área, ¿no? Han buscado la base, la altura y han multiplicado, dicen, ¿no? ¿Sí? Y entre dos, eso es el área que has comprado. Tal vez tu casita es de forma de triangulito, tu casita, tu terreno, ¿no? También hay, pues, ¿no? Terrenos de forma triangular, ¿no es cierto? Entonces, Pero, vamos por profesor, acá. mayormente hay rectángulos. Ya mayormente es rectángulos, ¿no? Ya, vamos por acá, entonces localizamos, mira. Entonces, observamos esto de acá, nos pide el área, mira. Velozmente, y bien, yo termino de escribir, tú terminas de escribir también, ¿no? Entonces, esta área nos pide. Pues. Entonces, localizamos, ¿qué datos nos da? ¿No? Nos da la base, ¿qué más nos da? La altura. Entonces el área es fácil, nada más, profesor. 12 por 12, ¿cuántas vamos? Lúcete. La tabla del 144. 12, ¿no? 144. 144. 144 entre 2, ¿cuánto es eso, profesor? Qué facilito, dice, ¿no? ¿Cuánto es eso? Profesor, sería 72. 72. Como se trata de áreas, 72. entonces tienes que poner, si tú no pones esto de acá al cuadrado, no has calculado área. Recuerda, la siguiente semana es tu evaluación. Si tú me haces el cálculo y pones 72 nada más y no me pones esto de acá, yo no te voy a considerar. ¿Por qué? Porque no has calculado área. Pues, ¿qué cosa habrás calculado? Pues el lector tiene que entender bien claro, ¿no? Si te pide área, multiplicas, tú haces la operación pedida y al final, recuérdate en qué unidad estás trabajando. En este caso está en centímetros, puede ser en metros también. Entonces, pones acá centímetros al cuadrado, pones metros al cuadrado, siempre y cuando que te pida área. ¿Se entendió? ¿Se entendió, no? Base por altura, entre dos. Eso es en triángulos, ¿ah? Eso es en figuras triangulares. Ya vamos con el siguiente ejemplo. Y acá observas, la base es ¿quién? Esto de acá, ¿no? La altura, 10. 8. Entonces te pide área
multiplicas, ¿no? Base por altura, ¿no? El orden de los factores no te... Primero puedes poner que sea 10 por 12 o 12 por 10, es lo mismo, ¿no? El orden de los factores eso también hemos explicado, ¿no es cierto? Entonces, 12 por 10, ¿cuánto es? Entre 2, 120, ¿no? Facilito. 120, profesor. La mitad, 60. 60. Como me está pidiendo áreas, siempre tengo que acompañar así. Ya tengo que madurar un poquito. Quinto de primaria tengo que madurar. Pues, qué cosa quiero mostrar para el lector para que lea, ¿no? Entonces, eso también tienes que saber acá, ¿ya? ¿Se entendió, no? Muy bien, pasamos ahora al siguiente ejemplo, ¿no? Ya te dije, ni bien termino de escribir, yo también ahora estaré terminado de escribir, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos por acá. Ahora viene ya, pues mira, ahora ya te da como dato, ya te dice, ya te lo calculó el área del triángulo, ya te lo calculó. Y te pide cuánto habrá sido la altura para que salga esto de acá. Entonces tú dirás, pues, a ver, entonces quiere decir acá, la base es esto de acá. O sea, 16. Ya es como una ecuación, ya, pero ¿no? Ya hemos visto ecuaciones también, ¿no es cierto? Por la altura, sobre 2, eso es en triángulo. En triángulo es eso. Yo no sé cuánto habrá sido la altura, así tienes que razonar, ¿no? Multiplicado por la base, dividido entre 2, ¿me ha salido cuánto? 56. Eso es lo que tú tienes que madurar, pues. ¿Ya? Entonces, al multiplicar, dividir con 2, me ha salido 56, ¿no? Entonces, profesor, ya es una ecuación, la incógnita es h. ¿Y cómo se resuelve eso? Vamos, ya hemos hecho ya. 56, profesor, pasa. 2 Es- pasa, profesor, Esto de acá multiplicando. pasaría a multiplicar, ¿ya? Profesor, 56 sería por 2. 100, De la división pasa. 112 sería. 16, 112. Sería siendo igual a Pero, mira, Tanto sería igual mira, para no hacer tanto enrollo lo que tú estás diciendo, entonces, una forma, mira, si esto 16 tiene mitad, Sí, profesor. Sí, 16 entre 2, 8. ya, Ocho. profesor, un poquito, mira, está bien lo que has pensado, ¿no? Entonces, va a salir la misma respuesta también, acá sería 8, así nada más, un poco más fácil, ya, pues, ¿no? Mira, eso siempre en cuando que esto de acá arriba sea mayor que esto y tenga mitad o tercia, no sé, pero dependiendo del número, ¿no? ¿Se entiende esa parte o no? Sí, ¿no? Y ahora 8 pasa a dividir. Es más fácil, ya, ¿no? ¿Cuánto sería la respuesta? A ver, ¿quién me dice? Vamos, ¿cuánto sería? Sería, profesor, 6. 7, profesor, 7. 7 centímetros. 7 centímetros. ¿Está bien? ¿Y por qué no al cuadrado, profesor? Porque esto no es área, pues, estamos calculando nada más la altura. Eso tienes que entender. Pues la área estaba calculado, ya, pues. Nos está pidiendo eso nomás. Ya tienes que razonar un poquito también, pues ahí, ¿no? Similarmente, vamos a ir por acá, pues, ¿no? Ya, recuerda, este es un rectángulo. Ya, esto es su altura, pues, ¿no? En este caso, ¿no? La base, ¿quién es? Esto de acá, pues, ¿no? Eso me pide, pues, ¿no? La base, ¿no? Calcula la base sabiendo que el área es 84. Entonces, ¿cómo se calculó esa área? Dice, ¿no? Entonces, tú dices, ya, base por la altura que es 7, entre 2, ¿habrá salido cuánto? 84. ¿Sí o no? Acá, mira, 7 no tiene mitad, pues, entonces Sí, acá no sí. vas a dividir. Pues, entonces, obligatoriamente este 2 tiene que pasar a multiplicar, pues, ¿no? Entonces, ya, algo velocísimo, ¿no? Sigue manteniendo por acá. Eso también ya hemos aprendido con ecuaciones. Para eso era necesario saber ecuaciones, ¿no? Multiplicas, ¿cuánto será? A ver, 2 por... 168, profesor. 168. 68. Ya, ahora este 7 pasa a dividir, pues, ¿no? Ya. Entre 7. ¿Cuánto será eso? Profesor. ¿Alguien calculó? Vamos, ¿cuánto sería? Eh, 14 sobre 2. Parece que es 24, ¿no? sí, profesor. Profesor, centímetros, 24 centímetros. 24 24 centímetros. centímetros, profesor. 24 ¿Listo? centímetros. Profesor, Copia. vamos a copiar. Evidente, pues ya dije, ¿no es cierto? Ni bien ya terminé de escribir, le voy a bajar. Voy a bajar ya, ahí ya, así. Por favor, no me digas. Así, voy a Profesor, bajar. ya terminé de Profesor, copiar. solo un ratito, no copiamos. Nada, nada. Velocísimo, por favor. velocísimo. Profesor, ya terminé de Ya, copiar. un minuto Por te favor, no llamo. nos ha dicho nada. Ya, hace rato he hablado, el video está grabado, niña, no estés mintiendo, ¿ah? No estés mintiendo. Ya, vamos, un minuto para que termines, pasamos a
¿Cómo se calcularía en triángulos equiláteros, no? Equilátero, ¿no? X significa, pues, lados iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces, también necesito ya como cultura general te voy a dar ya, ¿no? Que tú sepas cómo se calcula el triángulo equilátero, ¿ya? Recuerda, recuerda. Vamos, ya hemos visto dos tipos de problemas, ¿no? Hay problemas donde te van a pedir calcular el área, hay problemas donde te van a pedir uno de ellos, ¿no? Puede ser la base o la altura, ¿no? Siempre te van a dar el área, ¿no? Y vas a utilizar la misma teoría, ¿no? Entonces acá funciona la ecuación, ¿no? Y acá de frente multiplicas y divides nada más, pues. ¿Ya? Vamos, un minuto final. Hasta 9 o 10, 9, pasamos ya pues a lo siguiente, ¿no? Profesor, ya terminé. Ya terminé, profesor. Termine, profesor. Muy bien, continuamos ahora sí, pues. Vamos a hablar ahora de triángulo equilátero. Seguimos con triángulo, ¿no? Está bien. Equilátero quiere decir que sus tres lados son de igual medida, ¿no? Entonces, va a haber algunos problemitas, tal vez te vas a topar ya estás en quinto grado, en sexto te vas a topar ya, pues, ¿no? Te van a dar el triángulo como acá el ejemplo, ¿no? Te dice, no, este es un triángulo equilátero, dices, ah, sus tres lados miden igual, hasta ahí tienes conocimiento básico. Y te pide calcular el área, ¿no? Profesor, pero esto será base, ¿y su altura? Dice, no, ¿cómo será su altura? ¿Será 8? Dice, no, pues. Profesor, no me da la altura, ¿qué voy a hacer? Me pongo a llorar, dices, ¿no? Pues para este tipo, solamente para este tipo de triángulos equiláteros, ya hay una formulita establecida también, ¿no? ¿Qué dice la formulita? Dice lo siguiente, mira, observa, el área dice, vas a calcular así, ¿no? Sin saber la altura, mira, ¿cómo? Automáticamente pones raíz cuadrada de 3 sobre 4, ya, eso ya está establecido, pues, ¿no? Eso ya está demostrado, entonces, si quieres buscar demostración, búscalo, pues, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar nomás, pues, ¿no? Multiplicado, ¿por qué? Por la medida de uno de sus lados. Como sus tres lados miden iguales, entonces dice este lado, mira, ya, elevas al cuadrado. Nada más, mira. Solamente recordarte, siempre y cuando que sea equilátero. Si no es equilátero, no vas a usar esto, ¿no? No necesitas altura ahí. Solamente saber la medida de uno de sus lados. Entonces dice por acá, 8 por 8, 64, pues, ¿no? 64 por raíz cuadrada de 3. Profesor, ¿por qué lo has puesto? ¿Por qué lo has cambiado de posición? Dices, no, el orden de los factores no altera, pues, ¿no? ¿No es cierto? El orden de los factores no altera, ¿qué cosa? El producto. Puede haber tenido por acá, ¿sí? ¿No? 64 entre 4, ¿se podrá o no? ¿Qué dices? Mayra, vamos, lúcete. ¿Cuánto será? ¿Profesor? 64 entre 4, la tabla del 4, vamos. Ya chancho, niñaja, dice, ¿no? Sería pues 16, ¿no? ¿Está bien? Dividiendo, ¿no? Entonces ya está. Ya está, así nada más. Centímetros, Profesor, ¿puedes repetir? No le entendí. listo, ya está. ¿Qué cosa no me había puesto? Este valor nomás, pues. Mira ahí. Acá está la forma. Profesor, Automáticamente esto copias, ¿no? Automáticamente pones solamente en triángulos, ¿qué cosa? Lee, equilátero. niñita, ¿qué dice? ¿Qué dice? Equilátero. Equilátero, nada más utilizas, ¿no? No necesitas altura, ¿no? Esto es como cultura general, para que sepas, ¿no? ¿Está bien? Tal vez te vas a ocupar algún ejercicio así. El profesor nunca me ha dicho cómo se calcula de un triángulo. No sé cómo se calculará la altura, ¿no?
¿Se puede calcular la altura acá? Sí, pues, ¿no? Pero tienes que saber ya, pues, algunos saberes previos más, un poquito más avanzados, ¿no? ¿Ya? ¿Entendido? Por ahora, así nomás todavía tienes que utilizar, pues. ¿Ya? Muy bien. Pasamos ahora sí el área de un triángulo, mejor un triángulo, ¿no? Rectángulo vamos a entrar, ¿no? Entonces, el rectángulo es más fácil, ¿no? Dice, se calcula multiplicando la longitud de su base, ¿no? O llamado tengo largo, ¿no? Base por altura, ¿no? O también largo por ancho, ¿no? Multiplicas, ¿no? Acá no hay nada que dividir, ¿ah? Multiplicas, ¿ah? Largo por ancho, listo, se acabó. Así nada más se calcula el área de un rectángulo, pero también tiene que ser, pues acá, ¿no? 90, 90. Tienes que saber también la característica que tiene un rectángulo, ¿no? ¿Qué más sabes, no? Lados opuestos, mira, estos de acá son de igual medida. Estos de acá con estos de acá también son de igual medida. Esas cositas también tienes que saber, ¿no? Eso también hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya tienes acá cuánto mide el largo? Sí, pues, ¿no? 9. El ancho también. Entonces, si te pide área, ¿qué haces? Multiplicas nada más, pues. Multiplica sería 4 por 9 a 9 por 4, es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? La tabla del 4. 36, profe. 35. Profesor, Centímetros cuadrados. ¿Cómo estamos calculando área? Será pues así, ¿no? Listo, se acabó. ¡Qué facilito, profesor! Dice, ¿no? Ya, dos igualito acá, ¿no? En el rectángulo PQRS, su largo, dice, ¿no? Este será pues el largo, ¿no? El largo dice, ¿cómo es? Es el triple del ancho. Entonces, ¿cuánto mide el largo? Dime, habla, comenta, comenta. El ancho es 4, triple. Sería 12. profesor 12. 12 2. Entonces centímetros. ahora calculo el área, ¿no? Largo por ancho. 12 por 4. Uy, qué facilito la tabla del 4. 48, profesor, 48. Listo, papayuquita, dices, ¿no? 48, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Centímetros. Nunca te olvides de poner eso. Primero lee, ¿qué te está pidiendo? ¿Área? En perímetro no me pongas eso. En perímetro no hay, ¿no? Solamente su unidad nomás se acompaña, ¿no? Listo, se terminó ahí, ¿no? Muy bien, ahora vamos con un reto por acá. El reto, dice, calcular el área. Profesor, pero esto no es un rectángulo, está casito, lo más logró, para acá se ha subido. Entonces, en ese tipo de ejercicios, tú tienes que hacer algunos tracitos, ¿no? Trazarás con tu reglita, no como yo, así chueco, ¿no? Prolongarás eso de acá, prolongando. ¿Por qué vas a prolongar, profesor? ¿Cuál es el objetivo? Mira, observa. Ahí, hasta ahí. Cuando hago así, esto de acá, mira. Entonces, esto de acá abajito ya se vuelve un rectangulito, ¿no? Ya tengo su ancho, esto vale 6, esto también valdrá 6, ¿no es cierto? Su largo es 20, ¿no? Entonces, yo voy a decir que esto es área 2, ¿eh? Y acá arriba también se ha hecho un chiquitito, ¿qué cosa? Rectangulito. Su largo es 8. ¿Su ancho cuánto será? A ver, ¿quién me dice? Alguien, a ver. ¿Cuánto será su ancho? ¿O no se puede saber? ¿Qué dice? 12, profesor. ¿Su ancho? 12. 12, profesor, 12. 12. ¿Cómo has calculado 12? 8, profesor, 8. ¿Mm? Niñita. 6, 6. Es como decir, mira. 20, 20. Acá tengo mi 42, paleta. 42, profesor, 42, 20. 42. Mira, mi caramelito, dice, ¿no? Que mide 8 centímetros. Ya me comí 6 centímetros de mi caramelito. ¿Cuánto me sobra? 2 centímetros. Ya, pues, ya hasta acá es 6, mira. ¿Cuánto es esto? 2, pues. ¿O no? Uy, no estás mirando. Mira con tus 2 ojos, ¿ah? Mira, ¿se entendió esa parte o no? Claro, pues. Sí, profesor. Entonces, yo voy a calcular esto como un rompecabecita, ¿no? Es como decir, esto sería un rompecabecita. Este es un rectangulito. Entonces voy a calcular de esta su arita. Y ahora de este rectángulo más grandecito. Luego lo sumo los dos. ¿Y por qué lo sumo los dos, profesor? Porque me pide acá de la figura pintada. Se supone que todo estaba pintado, ¿no? Entonces voy a recurrir a eso de ahí, ¿no? En este tipo de ejercicio tienes que hacer así, ¿no? No vas a decir, hoy no es un rectángulo, ¿sí o no? Hay algunos terrenos también acá, terrenos que tienen esta forma, ¿no? Entonces así han calculado, ¿no? Partecita por partecita, pues. Entonces vamos por acá. Primero calculamos el área número 1. Luego calculamos el área número 2. Y finalmente, para decir la respuesta, sumaremos las dos áreas, ¿no? Calculadas.
Entonces, eso sería la respuesta, ¿no? Ya. Vamos con el primer área pequeñita. Su largo es 8, su ancho es 2. 8 por 2, qué facilito. ¿Cuánto es eso? 16. 16. ¿Qué unidad estamos trabajando? Centímetros cuadrados, ¿no? Es área, ¿no? Vamos con el área número 2. Su largo es 20, su ancho es 6. 20 por 6. Qué facilito la tabla del 20, dices, ¿no? 120, profesor. 120. 120. Centímetros cuadrados. Ahora, nos sumamos los dos. ¿Cuánto será mentalmente? Vamos, dime. 120 por 16. No, más. Profesor, sería 136. 136. 136 Centímetros cuadrados. Así se lee esto, ¿eh? Centímetros cuadrados. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte o no? Sí, ¿no? ¿No? ¿Se entendió, no? ¿Sí? Profesor. Ya, muy bien. Copia. Un minuto para pasar a la siguiente. ¿Ya? Ya hemos hablado de triángulo, ya hemos hablado de rectángulo, ahora hablaremos de la siguiente figura. No sé qué seguirá, ¿no? No sé qué sigue, me olvidé. ¿Qué sigue acá abajo? De cuadrado vamos a hablar, ¿no? Ya termina de copiar, ¿eh? Velocísimo, velocísimo. Viene, profesor. Profesor, ya terminé. Ya terminé, profesor. Profesor, ya terminé. Muy bien, pasamos ya, pues, ¿no? A un cuadrado, vamos, un cuadrado, ya sabes, ¿no? Es una figura, a lo mejor si es un paralelogramo, ¿no? Sus cuatro lados son de igual medida, ¿no? Y para que sea cuadrado, sus cuatro ángulos interiores tienen que ser 90, ¿no? Si no ocurre eso, será pues rombo, tal vez, ¿no? Entonces tienes que saber eso también, ¿no? Entonces vamos por acá, ¿no? Entonces, tú sabes que sus cuatro lados son de igual medida, ¿no? Entonces, recuérdate, ¿no? Si te olvidas eso, tal vez, ¿no? ¿Y cómo calcularía su área, profesor? Largo por ancho, dirías, ¿no? En este caso, como los dos miden iguales, base por altura nomás, ¿no? Entonces, A por A sería, ¿no? Y ya sabes por álgebra, ¿no? Bases iguales, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Exponentes se suman, ¿no? 1 más 1, A al cuadrado, ¿no? Por eso salió, pues, esto de acá, ¿no? Eso también tienes que entender, ya, pues, ¿no? Eso nos viste, ¿no es cierto? ¿Se entiende hasta ahí, no? Natalia, ¿has entendido? Mayra, ¿has entendido o no? Sí, profesor, ya entendí. Sí, profesor, sí Listo. entendí. Entonces solo es multiplicar, ¿no? Lado por lado, nada más. Listo, se acabó. Entonces tienes que saber cuánto mide, ¿no? Cuánto mide su lado, ¿no? Uno de ellos, basta que uno de ellos sepas, ¿no? Porque es un cuadrado. Entonces el otro también ya sabes cuánto mide, ¿no? Entonces dice hallar el área, ¿no? Es un cuadrado, te dice. Entonces no te da la medida del lado, solamente dice el perímetro. ¿Y cómo se calcula el perímetro, profesor? Ojo, dice, ¿no? A ver, si esto mide a, supongamos, ¿no? Mide a. No, está, profesor. ¿Ya perímetro cómo sería? A ver. A más A más A más A, ¿cuánto sería? 4A. Al cuadrado. No, a la cuarta. 4A. ¿Está bien? Cuatro. Entonces, mira, acá te dice el perímetro. Y ya no te lo está dando fácil, ¿no? Acá te está dando el perímetro. O sea, quiere decir 4 veces A sale 16. ¿Y cuánto valdrá A? Dime, a ver, ¿quién me dice? Profesor, vale 4. Uy, excelentísimo. Entonces A valdrá pues 4, ¿no? ¿Por qué, profesor? 4 más 4 más 4 más 4, 16, pues. ¿O no? ¿O me equivoco? Ailén, ¿has entendido o no? ¿Qué dices? Sí, profesor.
Claro que sí. Entonces ya tenemos ya pues, la medida de su lado. ¿Y para qué queremos, profesor, eso? Para calcular su área. Pues entonces el área, ¿cómo se calcula? Puedes calcular así, ¿no? 4 por 4, camioneta dirás, pero no, no se dice camioneta, ¿ya? O 4 al cuadrado, dices, ¿cuánto es eso? 16, pues, ¿no es cierto? ¿En qué unidad estamos trabajando? Centímetros, profesor. Listo. ¿Se entendió esa parte? Similarmente, vamos a hacer así, cuando nos dan así con texto, sin gráfica, ¿no? Tú, si deseas gráficas, si no, no también, ¿no? Dependiendo de tu análisis ya, que tú tienes, ¿no? Vamos por acá, nos dice, similarmente, ¿eh? ¿Cuánto medirá el lado de este cuadradito? A ver, ¿quién me dice? Si su perímetro es 36 centímetros. A ver, vamos. Dices 36 el perímetro. Y a ver, dime. Si yo lo pongo lado, así, ¿no? L, así tal vez, ¿no? L más L más L. El perímetro será pues 4L, ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, 4L. Siempre va a ser 4. Ya, y eso ha salido ¿cuánto? 36, ¿no? ¿Y cuánto habrá valido L, sí o no? Entonces dices 36 entre 4. L vale ¿cuánto? 9, ¿no? 9. Entonces esto vale 9, dices, ¿no? 9 más 9, 4 veces, entonces salió pues 36, ¿no? Mira, está utilizando perímetro, también ya está utilizando, ¿ah? Entonces acá no era solo reemplazar, sino que saber también, ¿no? Entonces el área será pues 9 por 9, ¿no? ¿Y cuánto es 9 por 9? O 9 al cuadrado, es lo mismo. ¿Cuánto es eso? 81, ¿no? Dices, ¿no? Centímetros cuadrados. Listo. Entonces de esa manera vas a calcular el área de un cuadrado, ¿no? No siempre te van a dar así con perímetro, ¿no? A veces te van a dar, ¿no? Si esto mide 4, entonces facilito calcular el área, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte, no? Entonces hay problemitas donde no es complicado, ¿no? No es complicado. Ya saberes previos que hemos aprendido. La clase anterior de perímetro hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces ahora pasamos el área de un paralelogramo. Figuras que tengan esta forma, ¿no? Ya acá está su altura, mira. Solo vamos a dibujar esa figurita. Obvio, pero ¿no? Por algo tienes tu juego de reglas. Estamos en geometría, ¿no? Velocísimo. ¿Ya? Mira, acá está la altura, forma 90 grados. O también a veces la alturita acá afuera lo traen, ¿no? Con líneas descontinuas, así. Así te hacen ver acá. Esta es la altura, ¿no? Entonces, figuras que tengan esta forma de paralelogramo, base por altura nada más, mira. Mira, base por altura. Entonces, fíjate acá, dice que es un paralelogramo, entonces, esto será pues, su altura, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto sería su base. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer nomás? ¿Qué vas a hacer? Multiplicar, vamos, ¿no? Ya, 15 por 8. Aquí me dicen que se gane su puntaje. 15 por 8, vamos. Ah, profesor, 15 por 8. Ujú. No utilices tu calculadora, te estoy viendo. ¿Ah? Vamos. 200, 220. 240, 120, 120. 120, profesor. 120. 220. 120, hijo. Han dudado por recontra, ¿no? Tienen que ser firmes en su respuesta. El profesor sale 120 así, ¿no? No han sido firmes en su respuesta, ¿no? Muy bien. Seguimos con el siguiente ejemplo. Calcular la altura, nos pide la altura, ¿no? Entonces, por acá estará la altura, ¿no? Nos pide la altura, ¿no? Si el área de este paralelogramo dice que se ha calculado así, mira. Quiere decir que se ha multiplicado base por altura, ¿no? Entonces ya sale acá una ecuación, ¿no? La base por la altura salió esto de acá. Entonces dices por acá, la base es 16. La altura no conozco. Ya multiplicas, ¿no? Cuando he multiplicado esos dos, dice, más salió 144, dices, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuacióncita, Mayra? Dime. Este 16 pasa, ¿pasa qué? ¿Cuál, profesor? Pasa, A dividir. nada, Mayra está A despistada, ¿no? dividir. A dividir, profesor. Ya, ¿cuánto es eso? Rapidito, dime. Alguien que me diga que se gane su puntaje. Firme con su respuesta, no me estás ahí dudando, ¿ah? Vamos. 9, profesor, 9. Ya muy bien. 9 ¿qué? 9, Papelitos, profesor. 9. camotes. ¿No? 9 centímetros. 9 centímetros. Listo. Muy bien, Mayra. ¿Están? Entonces ya sabes cómo se calcula el área de un paralelogramo, del cuadrado, del
rectángulo del triángulo. Ya hemos visto 4 figuras planas, ¿no? Más que nada, poligonales, ¿no? ¿No es cierto? Ahora Profesor, miraremos ¿también lo el área podemos de un rombo, calcular ¿no? con regla? Niña, ¿También lo podemos calcular con regla? con regla vas a calcular. ¿Qué cosa, niña? ¿El área? Sí, profe. No, no se puede. Con reglita no puedes. Ah, ya, profe. Vamos, un minuto para pasar al rombo, ¿ya? Ya terminé, profesor. Profesor, ya terminé. Muy bien, continuamos. Ahora sí vamos a ver del rombo, ¿ya? ¿Está bien? Ya, por acá esta figura voy a borrar porque eso de ahí nos sigue, pero siempre nos persigue. Listo. Entonces acá dice rombo. Ya sabes que el rombo tiene sus 4 lados de igual medida, ¿no? ¿No es cierto? Ahí ya no hay discusión, profesorcito. Sus 4 lados, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el rombo tú vas a encontrar una diagonal más grande, ¿no? Una diagonal más grande, ¿no? Y vas a encontrar otra diagonal más pequeña. Y recuerda lo siguiente también, ¿no? De este puntito, mira, estos de acá, ¿cómo son? De igual medida, ¿no? Estos también son de igual medida. Medida. ¿Ya? Entonces, para calcular el área de un rombo, necesitas saber cuánto mide la diagonal mayor y la diagonal menor. Multiplicas los dos y divides entre 2. Nada más. Entonces, te pregunto acá, ¿no? Entonces, esto sería, pues, la diagonal mayor, ¿no? ¿Cuánto medirá la diagonal mayor, Natalie? Vamos, dime. Mayra, ¿cuánto medirá la diagonal menor? No están, ¿no? Faltaron unas clases. Otro vamos a preguntar. Yo, profe, Ya, Anaí. Anaí, ¿cuánto mide la diagonal mayor? Vamos, dime. Araceli, ¿cuánto mide la diagonal ya, menor? profesor. Nadie no responde. Vamos, Leonel, a ver tú que estás más atento. La diagonal menor 16. 16. La mayor, 30.
profesor. 30 Uy, no centímetros. estás viendo con tus dos ojos. Profesor, entonces puede ser la diagonal mayor, ser No, menor no, que no, la no, 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 diagonal. no, no, La no, no, diagonal no, no, mayor no. es por 90. No, 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 no. Acá es más. Profesor, la diagonal mayor sería 30 y la diagonal menor sería No, 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 16. no, 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 no. No están viendo la gráfica, pues, ¿no? Entonces, no están así. 60, profesor, la diagonal ¿A mayor. ver, qué estás viendo? Pues, ¿qué estás viendo? Estoy aclarando bien claro. Estos de acácito con estos que son igualitos, ¿no? Acá te está diciendo, este de acácito nomás también mide 30, acácito 16. No te está diciendo todo, pues, o te está diciendo todo así como acá, lo que está indicando. O como acá, mira, acá te dice, ¿no? La diagonal menor, ¿cuánto es? 10, ¿no? ¿Te indica así? No, pues. Entonces tienes que ser más observador, observadora. Mucho cuidado, ¿ah? En tu evaluación. Estoy hablando Profesor, bien claro. sería 30 por 16 entre 2 No, no, igual a... no, 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 no. La diagonal mayor es 60, por favor. ¿Por qué? 30 más 30. 60. Ya, pues niñacha. Entonces la diagonal menor, 32. ¿Sí o no? ¿Más entendido o no más entendido? Te está diciendo que de acá hasta acá nomás 16, ¿no? Bien claro te está diciendo. Y entonces el otro falta, pues, ¿no? Entonces, estas partecitas son iguales. Eso también hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Entonces, 16 más 16, 32. Pues. Eso también tienes Ah, que lo madurar. sumamos, profesor. Claro, pues, ¿o no? Se supone que tienes que saber toda la diagonal, ¿no? Ahora sí, ¿no? Haz tus cálculos. Ya, 60 por 32, ya hacían que se ponen. Por 32 entre 2, profesor. Multiplica 60 por 32, ¿ya? ¿No? A ver, ¿cuánto sería acá? 18, 19, creo, ¿no? 2, así sería, ¿no? 1920, ¿no? Entre 2, mitad sería 9, 18 sobre 19. Así sería, ¿no? 960, profesor. Ya, centímetros, 960. ¿no es cierto? Ya, y recuerda, fíjate bien, ¿ah? En esta pregunta de acá nos dice, haya la longitud de la diagonal mayor. No está pidiendo esta capa, ¿no? La diagonal mayor. D mayúscula. Ya nos da como Profesor, dato sería igual a diagonal mayor. 20. Ya. A ver, cálmate, hijita, cálmate, ya, cálmate, cálmate. Primero cálmate, ya. Entonces, según eso nos da el área, ¿no? Ya la han calculado su área, entonces se supone que han calculado así, ¿no? Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. ¿Ha salido cuánto? 120, ¿no? Entonces, eso ya es una ecuacioncita, pues, ¿no? Profesor, pasa a multiplicar y ya, normal, pues, ¿no? ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? A ver, le pongo su puntaje, ¿no? ¿De cuál, profesor? ¿De cuál? ¿Qué cosa queremos calcular? Esa niña está despistada, niña. Atento, pues, ¿qué cosa queremos calcular? Ya, ¿cuánto sería el valor de D, de la diagonal mayor? Vamos. 240, profesor. ¿240? Sí, profesor. 12, profesor, 12, profesor, 12. 12, dice, ya. 3 segundos más, 3 segundos. A ver, ¿quién tiene otra respuesta? Tal vez sale eso, no sé, ¿no? Profesor, pero le pasamos a multiplicar, no a dividir. ¿Ya? Ya, nadie, listo. Muy bien, no están resolviendo las ecuaciones, ¿ah? Está bien, pasa a multiplicar, sería pues acá, ¿no? D por 10 igual a 240. Hasta ahí, entendible todos, claro, profesor. Este Profesor, 10 yo me dije estorba, 240. este 10 me estorba, Le ya pasamos a restar. pasa a dividir. Pues, ¿cuánto sería eso, Lúcete? Ah, ya, 24 centímetros. Ah, ya, dices, ¿no? Eso era lo que medía la diagonal mayor. Pues. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Pues diagonal mayor por diagonal menor entre 2 salió 120, pues, ¿no? Eso tenés que entender, ¿no? Ahora vamos a ver el área de trapecios, ¿ya? Vamos, un minuto para que copies. 30 segundos serás para que copies eso. ¿Se entendió, no es cierto? ¿Cómo se resuelve esta ecuación, no? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Profesor, ya terminé de copiar.
Continuamos. Vamos por acá. Ahora vas a aprender a calcular el área de un trapecio. Dentro de los paralelogramos, encontramos el trapecio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica del trapecio? Tiene dos lados opuestos que se miran las caras que son paralelos, ¿no? Los otros dos que se miran las caras no son paralelos, ¿no? Eso se entiende hasta ahí, ¿no? ¿Entiendes hasta ahí, lía azul? Lía azul. ¿Sabes qué es un trapecio, no? No te escucho, lía azul. ¿Estás con vida? Sí, profesor, ¿me escucha? Aumenta tu volumen, 10 soles, que no seas tacaña, aumentale 10 soles, ¿no? Marcos, ¿entendiste o no, Marcos? Sí entendí, profesor. Tampoco ese es Sí tacaño, entendí, Marcos. profesor, No sí es tacaño, entendí. no aumenta su Sí volumen. entendí, Aumenta. profesor. Sí entendí. ¿Ya? Entonces, mira, esto de acá se va a llamar base menor, base mayor, ¿ya? Nos dice, vamos a sumar los dos, mira. Los dos sumamos, mira. Luego lo dividimos entre 2. Multiplicamos por su altura, nos van a dar casi siempre la altura así, ¿no? La alturita. Ya, 90 grados. Multiplicas, dice, por eso. Así se calcula el área, dice, de un trapecio. Entonces localiza. Primero tú tienes que ser observador, observadora. ¿Qué cosas te da? Pues el problema, por algo tienes que leer y observar, ¿no? Me da la base mayor, ahí está. Me da la base menor, me da la altura, entonces 3 cosas que debo saber, ¿no? Entonces con esto ya fácil lo calculo, profesorcito, facilito el área, ¿sí? Entonces por acá sí te puedes calcular el área, ¿no? Tiene suficiente espacio, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer primero? Sumar esos dos, ¿no? Puede ser 6 más 10 o 10 más 6, es lo mismo, pues, ¿no? Lo mismo. Sumas y divides entre 2. Ya, encierras ahí, encierras, multiplicas, ¿por qué? ¿Por qué? Por la altura. ¿Cuánto es la altura? 5. Listo. Suma esos dositos, ¿cuánto es? 16. Entre 2, lúcete, ¿cuánto es? Qué facilito, ¿no? Profesor, ¿y eso quién no va a poder? Pues dices, ¿no? Ese es 8. 8 por 5, ¿cuánto Profesor, es? sería igual a 45. 45, 40, pues sí. Ya. Están fallando hoy día grave, ¿eh? Han amanecido mal, ¿eh? Más peor que yo. Eso que yo estoy mal con gripe. Peor que yo han amanecido, creo, en los cálculos, ¿ah? Sería 40, ¿no? ¿Qué dices, Ailén? ¿Está bien o me equivoqué, tal vez? Sí, profesor, es que Ya. Vamos, sí, concentrémonos, vamos. Ya, entonces recuerda, así se calcula. En este problema, ya nos dan el área, ¿no? Te dice que ha salido 77 centímetros cuadrados, pero no sabemos qué cosa nos pide. La base menor. La base mayor te da. La altura también te da. ¿Cuánto habrá sido esta base menor para que salga el área de 77? Entonces, ahí vamos a poner por acá, pues, ¿no? Entonces, se sobreentiende que se ha sumado, pues, ¿no? 16 es la base mayor, más la base menor que no conozco, se dividió entre 2, mira, la fórmula estamos usando, ¿ah? Se multiplicó por la altura que es 7. ¿Eso ha salido cuánto de área? Uy, 77. ¿Ahí se entiende o no? ¿Entiendes, Mayra, Natalie? Yamile. sí, profesor. Ya, muy bien, ya. De ahí vamos a resolver con ecuacioncita, ya, pues, ¿no? Este 7 está multiplicando, pasaría a dividir, ¿no? Entonces tú copias mucha tranquilidad, nada más esto de acá. Entre 2 sigue, ¿no? Entonces este 7 va a ir a dividir, ¿ah? Sería ¿Cuánto 11, sería? profesor. 11, ¿no? Entonces copias por acá. Uy, qué fácil. Igual a 11. Y a este 2 de acá va a ir a multiplicar, ¿ah? ¿Cuánto Sí, sería? sería 22. Ya listo. Qué facilita esa ecuacióncita, profesorito. Yo soy trombe, ya hemos practicado en clase en álgebra, dice, ¿no? Ya, luego, ¿qué dices? Ah, ya. 22 menos 16, lúcete, ¿cuánto sería? 6, ¿no? Listo, qué veloz, dice, ¿no? Listo. Ah, la base medía 6 centímetros. Mira, estamos utilizando dos tipos de problemas que te pueden dar, ¿no? Hay un problema donde te van a dar todos los datos, tú reemplazas nada más en la fórmula. Hay otro problema donde te van a pedir uno de los valores, ¿no? Puede ser la base mayor, la altura, no sé, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a calcular? Así, resolviendo como una ecuacióncita, pues. ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no?
Copia esa parte para entrar a, ya pues, ¿no? Como si hemos terminado ya pues, lo básico que debes conocer para calcular área de regiones poligonales, ¿no? Ahora vamos a entrar regiones circulares, ¿ya? Un minuto, velozazo, velocísimo, ya pues velocísimo para pasar, ¿no? A el área de regiones circulares. Profesor, se me olvidó. Ya pasa, profesor. Todos, ¿no es cierto? Listo. Entonces nosotros ya un poquito ya hemos adelantado en tu librito. Ya sabes cómo se calcula el área del círculo, ¿no es cierto? Recuerda que el círculo es pues todo lo que está dentro de qué? De la circunferencia, ¿no? ¿Cómo se calculaba? Pi por radio al cuadrado, nada más, ¿no? ¿Está bien? Y también tienes que aprender a calcular el área de un sector circular. ¿Qué es un sector circular? Mira, tú mayormente en tu cumpleaños, pues, ¿no? Mayormente estoy hablando, ¿ah? No siempre, ¿no? Tu torta es así, pues, ¿no? Un círculo, ¿no? Entonces cantas, ¿no? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, sopla la vela, ya queremos que parta la torta, dices, ¿no? Entonces, mayormente parte de la torta, sí, pues, ¿no? ¿No? Agarras tú, ya, ahí, con tu cortadorita de tortas, dices, ¿no? Pues agarras, cortas por acá, dices, ¿no? Cortas por acá, para tus invitados, ¿no? Entonces, la porción que tú estás comiendo, tal vez ha sido un cumpleaños, mira, esto de acá, esta porción que tú estás comiendo se llama sector circular. Ya, de ahora en adelante, entonces, cuando vayas a cumpleaños, sorprende, ya, ¿no? Tío, tía, sobrino, no sé, pues no, señora, señor, no sé, donde vayas, dice, ¿me puedes dar tu tortita? Quiero un sector circular de tu torta, le dices. Entonces, ahí lo dice, ¿qué es eso? ¿Qué estás hablando? Dice, ¿no? ¿Qué estás hablando? Entonces, ya está haciendo con un lenguaje, ya conociendo la geometría. ¿Para qué le estás pidiendo? Ah, esta porción, ¿no? Esta área, ¿no? Sí, todo esto te lo has devorado, estás Profesor, hablando así pero muy amplio. no es un círculo, sino es creo, algo como un triángulo. ¿Ya? Entonces, esto se llama sector circular. Te estoy diciendo ese sector circular. La porción de torta que tú compras tal vez, eso se llama sector circular. De la pizza que comes, ¿ya? Tu porción de pizza, las pizzas mayormente son de forma circular, ¿no? ¿Está bien? Esta porción que tú estás comiendo se llama sector circular. ¿Se entiende o no se entiende, niña? ¿Sí o no? Profesor, sí se entiende, Ya, pero no entonces es eso se llama pues, sector circular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Mira, tienes que saber el angulito, mira. El angulito reemplazas acá, mira. Automáticamente pones pi, mira. Luego su radio, mira, esto está generado con dos radios. Mira, radio, mira, mira, así. Ese radio lo elevas al cuadrado, lo divides entre 360. Así vas a calcular el área de sectores circulares. ¿Entendido? Tal vez la torta lo mide profesor, nos su puede radio. salir. ¿Ya? Pues vamos por acá. Entonces, de nuevo repetimos acá, ¿no? El área del círculo se calcula pi por radio al cuadrado. Ya, entonces, verifica primero el problema. ¿Te da el radio o no te da el radio? ¿No? Si te pide ver el área del círculo, ¿no? ¿Te da o no te da? Sí te da, ¿no? ¿Cuánto vale su radio? 10. 10. Entonces su área, facilito, profesor. Pi por radio al cuadrado sería 10 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Vamos, ¿cuánto es eso? 10 por 10. 100. 100 pi centímetros cuadrados. Listo.
Entonces, seguimos acá. Siguiente ejemplo, ya nos da la mitad de un circulito, ¿no? La mitad. Entonces, igualito la fórmula, profesor, cuando es la mitad, ¿cómo voy a hacer? Solamente calculas el área, ya, como si fuera entero. Entonces, como se trata de la mitad, ¿entre cuántos dividirías? Dime, a ver, dime, razonando. ¿Entre cuántos dividirías? 2. Claro, pues, listo, se acabó. Nada más así, pero, ¿no? Sí, vamos a calcular esto de acá, ¿ya? Para familiarizarnos primero antes de entrar acá, ¿ya? ¿Correcto? Ya, mira por acácito. Entonces, mira, el área sería, pues, ¿no? Pi por radio al cuadrado, dice, ¿no? Su radio en este caso, profesor, es 8, dice, ¿no? Como se trata de la mitad nada más, entonces le divides entre 2. Pues con criterio, con sentido común tienes que ir, ¿no? Entonces dices por acá, a ver, eso sería 64 pi. Entre 2, ¿cuánto sería? Dime. Uy, 32 pi centímetros cuadrados. Listo. ¿Se entendió o no? Claro que sí, profesorcito. Tengo que tener sentido común. Pues si fuera, profesor, la cuarta partecita, entre 4 sería, pues, ¿no? Ya, entonces en este caso la mitad nomás. Pues. En este caso, mira, profesor, ¿y cuánto vale su radio, profesor? Ya, se sobreentiende de acácito acá, ese es radio, ¿no? Vamos a cambiar de colorcito. Ya, mira, este es radio y este es radio. ¿Cuánto vale el radio? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver, gráficamente, a ver. Mira, mira, mira. 16. 16. 8, profesor, 8. 8 es el diámetro, miren. Profesor, 4, sería... pues sí, 4. ¿O no? No Sí, sé, profesor. 4 más 4, 8. Pues. Entonces, no estás razonando, no estás viendo bien. Estás hablando otra cosa que no hemos aprendido. Pues este es como punto medio, pues. RR, punto medio. Ah, ya, punto medio de todo eso de acá, la mitad, pues, ¿no? 4, 4. Ah, entonces tienes que saber eso primero. No voy a venir a tu examen así y no vas a poder hacer, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Entonces el área sería pues así, ¿no? Pi por radio al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado entre 2. ¿Y por qué entre 2, profesor? Porque es la mitad nada más. Pues. Ya, ¿cuánto sería? A ver. Ya, 16 pi medios. Ya, ¿cuánto es eso? Vamos, lúcete. 8 pi centímetros cuadrados. Listo. Se acabó. Se acabó. Vamos con otro ejemplito por acá, profesor. Si te habrá este ejemplito interesante. ¿Eh? Me interesa, dices, ¿no? Si el área del semicírculo, ya te está dando el área, mira. Ya te lo calculó el área y te pide cuánto manda su radio. Entonces, quiere decir, ¿no? Se sobreentiende que tú ya sabes, ¿no? Pi, profesor, sería 25. pi por radio al cuadrado. Nos pide radio. ¿Por qué entre 2? Porque es la mitad. Pues. Se sobreentiende que así se ha calculado el área de todo esto. Es igual a... Ya. ¿Igual a cuánto? A 50 pi, ¿no? 50 pi sería, profesor, 5. Esto pasa a multiplicar, como una ecuacioncita. Como una ecuacioncita. Y acá quedaría pi por r al cuadrado. Sería pi r. Sí, ¿no? ¿Está bien? Bien. Sí, Ya, profesor. pi pasa a dividir, eso me estorba, dices, ¿no? Ya, mira, vas a dividirte así. Pi entre pi, 1, pues no. 1, Ya, 1 se hace eso, profesorcito. Entonces, digo por acá. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 100? Uy, profesorcito, esto ya sabes, ¿no? Si acá hay al cuadrado pasa como raíz cuadrada, ¿no? En otras palabras te está diciendo acá raíz cuadrada de 100. ¿Cuánto es? Eso también hemos visto en ecuaciones, ¿ah? No me digas que no hemos visto, ahí sí me molesto. 25. ¿Cuánto sería 10, pues, hijita? 10. Qué facilito. Raíz cuadrada de 100 es 10, pues, ¿no? ¿O no? Sí, ¿Qué profesor. dices, Mayra? ¿Qué dices? Yamile, Axel. Está bien, Asmina, profesor. ¿qué dices? Asmina, ¿no? Está bien. ¿Está bien o no? Sí, profesor, está bien. Ya, listo. Copiar esa parte. Vamos a entrar a sector circular para finalizar, ¿ya? Sector circular. Vamos, vamos. ¿Ah? 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds. Vamos a hacer el libro. No salgas tiempo, haremos, mi niña. Vamos, quiero tu velocidad, pero tu velocidad está muy Profesor, ya terminé. bajo, muy bajo. Profesor, ya terminé. Ya, Yo también, profesor, entonces ya pasamos terminé. ya, ¿no? Bajamos ya, como han terminado de copiar hasta allá, ¿no? ¡Ah, profesor! Sector circular. Te dije la porción de tu tortita. Entonces, ¿qué debes saber? El angulito y su radio, nada más. Esas dos cositas nomás debes saber. Pues dices por acá, a ver, mira, tengo radio, ya. Como te dice que este sector circular, tú asumes eso es radio, ya.
Rapidito tienes que asumir así, pues, ¿no? Entonces, este es tu angulito tita. ¿Ya? Entonces dices por acá, el área de ese sector circular, de esa porcioncita de mi torta, dices, ¿no? De mi pizzita. Le pongo primero tita, dice, ¿cuánto vale? 60. Multiplico por pi, dices, ¿no? Automáticamente. Y luego al radio lo elevo al cuadrado. Y automáticamente lo divido a todo eso entre 360 grados. Sexagésimo. Listo. Esa es la formulita. ¿Eh? Dos cosas nomás que debes saber, ¿no? Vamos por acá. 60. 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. ¿Listo? Profesor, ¿voy a multiplicar 36 por 60? Claro, si deseas multiplicarías, ¿no? Pero si tú haces algo veloz, sería más fácil así, ¿no? Ya, mira. Ya, esos son cálculos. Ya, lo mismo va a salir, mira. 36 aba, 1. 36 aba, 10. ¡Qué veloz! Dirás, ¿no? Décima, 6. Décima, 1. Listo. Abajo quedó 1. Arriba, 6 por 1, 6 pi. Listo. ¡Qué veloz, profesora! Ese cálculo, dices, ¿no? En vez que hagas recalentar tu smartphone, Mayra, así nomás lo vas a calcular, ¿ya? Listo, se acabó. Listo. En este caso la unidad es en metros, ¿no? Ya está, mira. Multiplica también. 60 por 36, luego divide entre 360. Entonces lo mismo va a salir, ¿ya? Comprueba eso también, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte o no? Creo que sí, ¿no? Vamos por acá con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice por acá? Te pide calcular el radio sabiendo el angulito de este sector circular es 40. ¿Ya? Su área te dice que ha salido así, ¿no? El área salió así. ¿No? Entonces quieres ir así, pero ¿no? El angulito pones primero 40. Automáticamente pones pi. Por el radio, en este caso, eso yo lo que me pide, r al cuadrado. Todo sobre 360 graditos. Eso habrá salido, ¿cuánto? 4 pi centímetros cuadrados. ¿Cómo hacer? Lo pones ahí, ¿ya? La ecuación. ¿Cómo resuelvo eso mejor? ¿Puedo simplificar 40, profesor? Claro que sí. Esto también tienes que ser algo veloz en los cálculos, ¿no? Si no, ya pues madura un poquito. 40 va 1, 40 va 9 nada más, ¿no? Entonces ya más fácil, ¿no? Pues ya me está quedando por acá, profesorcito. A ver, pi radio al cuadrado acá, 9 entre 4 pi, dice, ¿no? Por 4 pi, ¿no? Entonces este 9 pasa a multiplicar más fácil, ya, ¿no? ¿Qué te pareció ese cálculo? Sí, ¿no? Interesante, ¿no? Ya. Entonces eso sería acá, pasa a multiplicar, sería 9 por 4, 36 pi, ¿no? Ese pi me atrasa, vas a dividir, ¿cuánto sería? Pi con pi se hace 1, dices, ¿no? Dices por acá, r al cuadrado es igual a 36. ¿Cuánto vale r? ¿Quién me dice? Vamos. 6, ¿no? 6 al cuadrado, 36. 6. Listo. Ya, ahí está, pues. Ya, acá hay más ejemplos, seguimos. Ya, observamos qué cosa nos da. Nos dice que es un sector circular. Tienes el angulito, y ahí está, ¿no? Acá está tu formulita. El radio, entonces te pide el área, ¿no? Entonces el área se calcula así, ¿no? El angulito 30, mira, reemplazar nada más, ¿ah? Entonces acá, por pi, su radio vale 6, profesor, al cuadrado, dices, ¿no? Todo sobre 360. ¿Estos son ejercicios? Ya, entonces, vamos por acá. 30 pi, dices, ¿no? Acá sería 36, profesor, dices, ¿no? Y acá abajo, ¿puedes simplificarlo, profesor, algo veloz? Dices, ¿no? Claro, pues. 36 aba, como hemos dicho, ¿no? 36 aba 1, ¿no? 36 aba 10, pues, ¿no? 10 aba 1, 3, ¿no? 10 aba 1, ¿no? Listo. 3 por 1, 3 pi, nada más, profesor, salió ahí. Ya, pues, ya está. ¡Qué veloz, profesora! ¿Y cuándo voy a hacer troma así? Cuando ya sabes, ¿no? Dividir y multiplicar velozmente, ¿no? Ya, 3 pi centímetros cuadrados. Listo, se acabó, mira. Si no entiendes esto, multiplica, ¿no? 30 por 36, luego divide entre 360. ¿Ya? Vamos por acá, similarmente que hemos hecho acá en el ejemplo 2, ¿no? Nos pide hallar el radio. Como nos dice sector circular, es radio, ¿no? Ya tenemos el angulito acá, tita. Ya, entonces esto se calculó así, ¿no? 45 por pi radio al cuadrado
todo sobre 360 graditos, eso ha salido un área de 18 pi. Profesor, ¿puede simplificar algo veloz? 45 va a tener 300. Claro que sí tiene, ¿no? 45 va 1. A ver, divide 360 entre 45. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién me dice? Vamos, velozmente. A ver. ¿Cuánto sale 360 entre 45? Vamos, niño. 10. 8. Uy, 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 uy. Ya. Entonces, 45 va 1, 45 va 8, ¿no? Entonces, eso significa, ¿no? Simplificar, ¿no? Vamos por acá. Entonces, por acá decimos pi radio al cuadrado entre 8 igual a 18 pi. Vamos, multiplica. 8 por 18. ¿Cuánto será? 36. ¿Ah? ¿Cuánto será? 8 por 18, ¿cuánto es? 8 por 18. 8. 144, creo, ¿no? Ya, este pi pasa a dividir. Vas a comprobar, ¿ah? Ya, pi con pi se divide, se hace 1, ¿no? Sí. Ya, finalmente tenemos ahí. ¿Cuánto vale R? Aquí me dice, vamos, para poner su puntaje. 12. Excelente, muy bien, Yamile. Muy bien, 12 al cuadrado es 140. Muy bien, su puntaje para Yamile, excelente, muy bien. Termina de copiar eso, vamos a resolver los dos últimos ejercicios. Eso le ¿Ya? podemos hacer en Spot. ¿Está bien? Muy bien. Yo ya terminé. Muy bien, continuamos, ¿está bien? Bajamos hasta Profesor, casita, un ¿no? ratito. Esta casita ya normal, eso faltará, ¿no? Sí, profesor. Ya. Profesor, falta 4. Ya, entonces acá, en la pregunta 5, dice lo siguiente, ¿no? 30 segundos más voy a esperar para que entienda, ¿ya? Vamos, 30 segundos. Ya, muy bien, vamos por acá. El área de la figura nos pide el área de las dos circunferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sumaríamos los dos? Uno por uno tendríamos que calcular, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos por acá, ¿ya? Ya todos han terminado, todos atentos, ¿ya? Mira, primero vamos a calcular el área de este semi, la mitad de una circunferencia moradita, ¿no? Vamos a decirle que sea área 1, ¿ya? Luego vamos a calcular de este celestito área 2, ¿no? Recuerda, entonces necesitamos saber su radio. ¿Su radio cuánto es acá? 4, ¿no? Entonces, pi por radio al cuadrado
Como se trata de la mitad entre 2, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿no? También calculamos el área. Pi, su radio es 6 al cuadrado. ¿Por qué es entre 2? Porque es la mitad. Si calculemos acá, vamos velozmente, dices por acá, a ver. Eso sería 16 pi entre 2, ya, entonces dices por acá, 8 pi, ¿no? Centímetros cuadrados. ¿Ya? Por acá también, mira, 36 pi entre 2, ¿cuánto sería? 18, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende así o no? ¿Comentarios? Sí, profesor, se entiende. Entonces, como nos pide el área total, entonces nosotros sumamos, ¿no? El área, por lo tanto, el área sería, ¿no? A1 más A2, ¿no es cierto? Para que el lector entienda, así, ¿no? Los dositos sumamos, ¿cuánto vale eso de acá? 8 pi, esto vale 18, sumando, ¿cuánto sería? 26 pi, ¿no? Ya, centímetros cuadrados. Esa sería la respuesta, pues. Vamos por acá, fácil, mira, nada más, mira. Facilito para calcular, ¿ah? Te da el ángulo, el radio, solamente calcular el área del sector circular. Pues la formulita dice lo siguiente. Primero el angulito 120, ya, por pi, radio al cuadrado, entre 360, ¿ya? No hay que confundir las formulitas, ¿ya? ¿Está bien? Ya, entonces por acá, 120, profesorcito. ¿Puedo simplificar 120 con 360, profesor? Claro, pues puedes simplificar si deseas, ¿no? Acá sería 81, ¿no? Ya, ¿cómo puedes simplificar así, no? 120ava, 1. 120ava, 3. Listo, qué veloz, profesor, dices, ¿no? Acá se quedó nada más, ya, pues, ¿no? 8 pi, 81 pi, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 3. ¿Cuánto será eso? A ver, ¿quién me dice? Lúcete. 27. Listo. Qué veloz que eres, niño. 28. Bien. Listo. Profesor, ¿y este de abajo? Este es reto, reto, reto. Eso no es tarea, reto. ¿Y qué es reto, profesor? ¿Qué significa eso? Dice, ¿no?